Bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que me gustaría abordar un tema que es súper importante y al que te recomiendo prestar atención porque puede llegar a resonarte bastante. Y como siempre digo, una vez que algo nos resuena, ya hay algo a nivel interno que se transforma. Ya hay algo, hay una puerta que empieza a abrirse y que nos da paso a que podamos transformar aquello que encontramos del otro lado de esta puerta. Te invito a pensar en este momento, antes de abordar el tema en su totalidad, a pensar en aquellos momentos en los que quizás te encontrás en medio de la indecisión, de la incertidumbre, o te encontrás incluso reaccionando con ira, con frustración, con enojo, reaccionando quizás frente al comentario de alguien más, alguien que quizás no está de acuerdo con tu decisión o no está de acuerdo con aquello que todavía no decidiste, pero no coincide en la forma en la que estás manejando una situación, o alguien que critica algún aspecto tuyo a nivel estético, a nivel de personalidad. ¿Qué pasa cuando reaccionamos con enojo frente a estos comentarios, frente a estos puntos de vista que son diferentes al nuestro? Todo esto tiene que ver con la construcción de certezas, porque desde la construcción de certezas es que puedo avanzar por mi propio camino en plena claridad y es que puedo responder a los comentarios de los demás y ya no reaccionar desde un inconsciente herido, desde un inconsciente que no construyó certezas. Soy Tami Cámpora, nutricionista y terapeuta, y me encanta acompañarte en tu evolución personal. En este video en particular, abordando de qué se trata la generación de certezas. Primero me gustaría empezar por contarte por qué es que la mayoría de los adultos no tiene certezas construidas, certezas acerca del quién es, qué es lo que quiere en la vida, cuáles son sus valores, etc. Esto sucede porque en la infancia, antes de tus 7 años de edad, había adultos que te rodeaban y que con sus mejores intenciones te iban indicando qué es lo que tenías que hacer, qué es lo que no, quién es quien deberías ser y quién no deberías ser, qué está bien y qué está mal según sus propias opiniones. De esta forma, fuiste incorporando en la infancia, sin darte cuenta, la idea de que ser quien eras originalmente, quien era tu esencia al nacer, no estaba del todo bien, no era suficiente, no era aceptable, y que por lo tanto esa esencia debía adaptarse a la voluntad de los demás, a la voluntad de la sociedad y en particular de estos adultos que estaban a cargo de guiar tu crecimiento y desarrollo. De esta forma, tu inconsciente fue generando dudas acerca de su esencia, acerca de quién soy, si está bien ser de esta forma o no, quién debería ser. Entonces aparecen un conflicto de lealtades entre quién soy, quién debería ser, quién me gustaría ser. Aparecen complejidades en el sistema inconsciente que repercuten en la vida adulta con el quién soy y la certeza acerca del quién soy. Veamos un ejemplo. Quizás a partir de este ejemplo puedan ver algún ejemplo propio de su vida, de su infancia. Imaginemos una versión tuya pasada, una versión tuya que recuerdes previa a los 7 años de edad. Incluso puede ser alguna imagen personal que recuerdes de alguna fotografía o algún video que hayas visto de tu infancia. Entonces imaginemos que esta versión tuya está convencida de que el color que está observando es azul, está convencida de que ese objeto que está observando es azul. Y sin embargo, hay adultos que permanentemente le dicen que ese objeto es verde. Habrá adultos que quizás le dicen que es un verde más oscuro, un verde más claro, quizás incluso alguno le dijo que era turquesa, pero nadie le dice que es azul. Entonces, esta versión pasada que fuiste pasa de estar convencida de que está viendo el color azul y finalmente termina adaptándose y creyéndose, incorporando en su base de información inconsciente la falsa creencia de que ese color es verde. ¿Por qué? Porque seguramente dolió mucho
En un caso personal tendría más sentido lo que estoy diciendo, más allá de un objeto, pero volvamos al ejemplo. Seguramente dolió mucho el tener que reconocer que ese color no era azul, seguramente dolió mucho el ver cómo otros adultos me indicaban que no estaba en lo cierto, que no estaba correcto ver el color azul y por lo tanto, para abandonar ese dolor, fue adaptándose y poco a poco fue empezando a coincidir con que ese color era verde. Lo mismo pasa con quienes somos, con nuestra esencia, con quienes somos al nacer y la forma en la que se va distorsionando nuestra esencia para adaptarse al mundo. Cuanto más se distorsiona nuestra esencia, entonces más desconectados estamos de nuestro propio ser y mayor es la incertidumbre, la duda, la generación de certezas en estos casos es más compleja y desafiante, pero también es posible. Siempre es posible que logremos esta construcción de certezas, por lo tanto te propongo que avancemos en cómo hacerlo. Aclaremos primero que generar certezas no significa que vamos a poder tener la seguridad de que las cosas resulten o sean de la forma en la que nosotros queremos que sean. Por ejemplo, si yo tengo ganas de tener mi propio emprendimiento y quiero abrir una tienda de chocolates, por ejemplo, crear certezas no significa que voy a tener la seguridad de que a ese emprendimiento le va a ir como yo quiero que le vaya. Generar certezas significa que voy a poder enfrentar el proceso de emprender desde un lugar en el que tengo la certeza de que soy capaz de hacerlo, la certeza de que soy capaz de adaptarme a los cambios que tenga que adaptarme, de que soy capaz de crecer en el proceso y evolucionar y por lo tanto hacerlo mejor cuando sea necesario y poder tomar la responsabilidad de hacer que ese emprendimiento crezca, ¿no? Entonces, estas certezas no se trata de el estar seguro de que algo va a suceder de una forma u otra, sino que se trata de tener las certezas de la forma en la que yo me relaciono conmigo mismo. Y a su vez, al relacionarme conmigo mismo desde un lugar con certezas, es que empiezo a generar a mi alrededor, empiezo a generar en mi experiencia de vida los resultados que sean más favorables para mi propio existir. Para construir estas certezas internas, primero necesitamos reconocer qué es lo que nos estamos diciendo por dentro, qué es lo que nos dice nuestra voz interior. Esa voz interior y su mensaje proviene de la infancia, de tu primera infancia, vayamos a antes de tus 7 años. ¿Qué es lo que te decían esos adultos? ¿Qué es lo que te hacían interpretar de tu realidad? Por ejemplo, si lo que me creí es que no soy capaz, entonces voy a seguir sosteniendo la falsa idea de que no soy capaz y eso me va a llevar a la duda, a la incertidumbre. Eso me va a llevar a que si le comento a una persona que tengo en mente hacer un emprendimiento y esa persona duda de mi capacidad de lograrlo, seguramente yo reaccione con ira porque me está tocando mi herida, porque soy yo quien no construyó certezas. Entonces, este construir certezas va a tener que ver con descubrir qué es lo que pasa en el interior de mi inconsciente, qué frases me digo sin darme cuenta, si es que no soy capaz, si es que no lo valgo, si es que no lo merezco, si es que eso que deseo supuestamente no está para mí, si es que estoy creyendo que desear más o desear bienes materiales es negativo, a qué cosas, a qué situaciones las miro desde una connotación negativa y a cuáles desde una connotación positiva. Entonces, al ir profundizando en cuáles son esas creencias inconscientes, voy a poder detectar cuáles son aquellas que me están limitando, cuáles son aquellas que están bloqueando mi capacidad de sentir certezas en mi interior, de sentir la certeza de que sí valgo, sentir la certeza de que sí merezco, sentir la certeza de que eso que deseo está disponible para mí y sentir la certeza de que quien soy está bien, quien soy es suficiente. Incluso, aunque tenga muchísimas heridas aún por trabajar, aunque tenga muchos aspectos de la personalidad que aún me gustaría transformar, quien soy hoy está bien, quien soy hoy es suficiente. Y esa certeza
solo la podés construir vos en tu interior. Desde esta certeza es que cuando una persona nos critique, ya sea en un aspecto físico o de personalidad o de decisiones o de opinión, ya no vamos a reaccionar en enojo, ya no nos va a generar una incomodidad emocional, porque vamos a tener la certeza de que quien somos está bien, de que quien somos está haciendo lo mejor para sí mismo en este momento. Por lo tanto, nos vamos a ir ahorrando en el camino muchísima energía a raíz de ahorrarnos esas incomodidades emocionales y vamos a estar relacionándonos con las demás personas desde un lugar más saludable para nosotros mismos. Conservamos entonces esa energía para la relación con nosotros mismos y para aquello que querramos manifestar. Como siempre, recomiendo trabajar una cosa a la vez. Entonces, una vez que hayas detectado una de tus creencias inconscientes, que hayas detectado quizás alguna frase que diga tu inconsciente, alguna frase que aún recuerdes porque la decía tu mamá, porque la decía tu papá o alguien importante en tu vida y aún la recuerdes, entonces vas a trabajar con esa frase en particular, con esa frase, ese comentario y la forma en la que aún resuena en tu inconsciente. Luego, seguramente encontrarás otras frases, otras informaciones sobre las cuales trabajar, pero siempre podemos trabajar una cosa a la vez para que no nos abrume el proceso, porque es un proceso que, como siempre digo, dura toda una vida de evolución e incluso más. Entonces vamos a ir con una cosa a la vez. Una vez que descubriste esta frase, lo que te recomiendo, una técnica que te recomiendo para que uses para sanarla y transformarla, es identificar cuál es la primera vez que recordás haber escuchado esta frase, sea que viniera de alguna persona o que viniera simplemente de adentro tuyo. La vas a asociar con la emoción que te genera esa frase. Entonces ya tengo la información de cuál es esa frase, esa creencia inconsciente, esa frase que al día de hoy me sigue repitiendo mi vocecita interior. Puedo ya haber detectado cuál es la emoción asociada y puedo entonces a partir de esta información hacer una pausa y desde esta pausa identificar qué es lo que hoy a conciencia creo yo. ¿Cuál es mi creencia consciente hoy a presente? Tenemos entonces estos pasos a seguir que se los voy a dejar en la descripción anotados para que tengan más claridad y para que puedan seguirlos paso a paso en algún ejemplo de sus vidas personales. Y entonces con estos pasos llego al punto en el que pongo mi conciencia, pongo mi total atención en el presente y me propongo identificar dentro de lo que es esta creencia cuál es la nueva creencia que yo quiero instalar en mí. ¿Cuál es esa creencia que tiene que ver con mi certeza? Algo que me parece súper valioso aclarar tiene que ver con algo que fui mencionando a lo largo del video y es esta reacción que podemos tener frente a los comentarios o actitudes de otras personas. Tenemos que recordar, o al menos sería muy saludable para nosotros recordar en esos momentos, que aquello que me despierta esa persona no tiene que ver con esa persona en sí misma, tampoco tiene que ver con lo que esa persona está haciendo o diciendo. Tiene todo que ver con mis certezas personales. Si yo no construí certezas personales, si yo no trabajé en transformar mi autoestima herida, entonces soy yo quien está interpretando esas situaciones, esos comentarios, esas actitudes, desde un lugar de incertidumbre, desde un lugar de duda, desde un lugar de desconexión con el propio ser, en lugar de interpretarlo desde un lugar de puro amor propio, aceptación, tolerancia, comprensión, desde un lugar de certezas acerca del quién soy. Y algo que aprovecho a mencionar también es que estas certezas del quién soy no tienen que ver con que hoy sea una persona completamente evolucionada. Como he dicho, tiene que ver con las certezas de que me reconozco humano, me reconozco imperfecto, me reconozco con heridas que aún necesito sanar, me reconozco con aspectos de la personalidad que aún me gustaría transformar. Entonces las certezas no tienen que ver con la perfección, las certezas
tienen que ver con la aceptación. Espero que hayas tomado nota, espero que tengas tu cuadernito de trabajo interno en el que puedas ir avanzando con todas las informaciones que les voy compartiendo en el canal, que son realmente muy nutritivas. Aprovecha toda la info, haceme las preguntas que necesites y te propongo que sigas avanzando en tu proceso de transformación personal. Por ahora les dejo un beso y los veo en el próximo video.